ser puede ser considerado como un domicilio válido. Sin embargo, el tribunal dice que esto debe ser sustentado en un contrato de arrendamiento o en otro que acredite que el imputado tiene su domicilio en cualquier lugar del país. Pero lo que sí, esto debe ser no posterior y menos que emerja inmediatamente después de la detención, porque esto es algo ilógico, ¿no es cierto? Con relación al segundo elemento del 234, numeral primero, hacemos referencia al trabajo a futuro. Es decir, el trabajo a futuro puede y debería reconocerse mediante, tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 210-2015 del 26 de febrero. Dijo que el contrato de trabajo a futuro puede ser considerado como un nuevo elemento objeto de desvirtuar el peligro o riesgo de fuga. Entonces, con eso tenemos vencido, cumplidos los dos primeros elementos del 234 numeral primero. Entonces pasamos al tercero. Muchas veces habían algunas personas, algunos fiscales y algunos jueces que decían que la familia solamente puede estar constituida por una esposa, un esposo e hijos. Inclusive hacían un entendimiento restrictivo cuando decían que cuando una pareja no tenía hijos, entonces no podía ser denominada familia. El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 1744, quebrado 2013, el 21 de octubre, claramente dijo que no significa necesariamente el molde tradicional de esposa, esposo, hijos habidos en matrimonio. Y finalmente dice, ¿qué sería entonces de quienes están separados, divorciados, en unión conyugal libre, madres, padres solteras, solteros, inclusive de aquellas parejas formadas por personas con distintas preferencias? Doctora Lorena, por favor, adelante. Doctor, yo tengo una cuestionante respecto a familia. Entiendo de que los núcleos familiares se han cambiado durante el tiempo, incluso pueden ser parejas del mismo sexo, en concubinato, y hubo una sentencia en Argentina que no la tengo a la mano, que habló incluso que podía ser su amigo con el que vivía su rooming, con el que vivía su familia. Ahora, pero mi pregunta va a lo siguiente, ¿esa familia tiene que estar en el territorio donde está la investigación? Y muchas veces el Ministerio Público dice, se le da por acreditado familia, simplemente por el hecho de que todos venimos de una madre, de un padre, pero los elementos no se supone que son arraigadores a la investigación, entonces la familia tendría que estar en el lugar de la investigación. Ya, hay dos vertientes desde lo que usted plantea. Lo primero, acerca de la familia como tal, entendido como el núcleo tradicional, y lo que es el reconocimiento de las otras uniones, digámosle, irregulares. Sin embargo, el análisis amplio e irrestricto que debe considerarse desde el punto de vista más amplio y favorable para la persona imputada es siempre tomar en cuenta la situación arraigadora que debe tener una persona. Es decir, una persona con trabajo, una persona con domicilio, muy difícilmente va a tener alguna razón para poder abandonar el país. Ahora, una persona con la cual comparte un domicilio, como usted dice, un roomie, no necesariamente es entendida como una familia, pero hay personas que terminan haciéndose compañía sin ser necesariamente familia como tal. Entonces yo pienso que desde una perspectiva favorable puede considerarse eso como una familia. Hay personas que consideran a a las personas con las cuales conviven como una familia sin serlo. Entonces aquí yo creo que el juez debe tener un marco amplio, una mente abierta para poder tomar consideración al respecto. Porque al final, como lo dice la doctrina y también lo dice el 234, lo que se necesita es analizar cuáles serían las razones para que el imputado realmente se dé a la fuga. Porque inclusive teniendo trabajo, teniendo domicilio y teniendo familia, aún así la persona podría darse a la fuga. Sin embargo, se entiende que esos tres elementos son los pilares fundamentales para considerar que una persona no tiene por qué darse a la fuga. Entonces, yo pienso que es una versión aceptada del criterio de lo que es la familia, doctora. Doctor Conde, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Con relación a este tema de la familia y la pregunta que había hecho la colega anteriormente, en el tema de mujeres o personas LGTBI, ya se ha empezado a hablar el tema de la familia social. Hacen mención a que
una persona por escoger diferente inclinación sexual ya es abandonada por su familia eh, nuclear, si vale el término. Entonces, estas personas se agrupan entre personas de las mismas preferencias y es ese grupo social, ese grupo con el cual uno crea vínculos y ya se lo considera como una familia social. Correcto. Ese es el aporte que quería mencionar, doctor. Perfecto, doctor Conde. Doctora Balcázar, por favor, adelante. La opinión consultiva 24, doctor, ¿no? Para ser más específico. Opinión consultiva 24. Gracias. Gracias, doctora. Perfecto. Vamos a pasar ahora al numeral segundo del artículo 234. Es de suma importancia que ustedes consideren, por favor, que el numeral segundo del 234 es un análisis que tiene dos vertientes. Y estas dos vertientes deben entenderse desde el significado concreto de la palabra. Entonces, el peligro de fuga del 234, numeral segundo, establece que hay dos posibilidades para acreditar este peligro. El primero referido a abandonar el país, darse a la fuga abandonando el país. Y para eso se necesita lógicamente de algunos elementos probatorios para poder acreditar que efectivamente una persona va en tiempo presente a abandonar el país. Lógicamente, hay que considerar el antecedente de la persona para poder determinar si es que tiene o no las posibilidades de poder abandonarlo. Entonces, técnicamente, si hablamos de una prueba fundamental, la única institución que podría determinar que efectivamente una persona tiene la capacidad de abandonar el país es lógicamente las direcciones de migración mediante el certificado migratorio o lo que es el flujo migratorio. Lamentablemente, y esto es cierto, nuestras fronteras son débiles. Sin embargo, eso no significa que por el hecho de que el propio Estado boliviano no tenga la capacidad de tener unas fronteras sólidas, cerradas, no se pueda abandonar el país. Por eso es que es importante considerar si de pronto hay prueba que demuestre, por ejemplo, compañías de transporte aéreo, terrestre, férreo, para poder demostrar si es que esta persona utilizó o no este tipo de elementos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está cuando una persona no acredita tener, digámoslo así, trabajo y automáticamente se hace una conexión para acreditar los peligros procesales. Como no tiene trabajo, entonces esta persona tiene la facilidad de abandonar el país. Entonces, automáticamente se carga el segundo numeral del 234. Esto quiere decir que cuando la persona acredite mediante la presentación de documento que respalde que esta persona ahora va a tener o tiene un trabajo, automáticamente se estaría desvirtuando el numeral segundo bajo el primer razonamiento. Lamentablemente en la práctica nos encontramos con que si no presentamos las certificaciones de todas las flotas de la terminal, de todos los trenes o empresas operadoras de ferrocarriles, entonces este peligro procesal no se desvirtúa. Esto no es correcto porque en ningún momento se acreditó que esta persona hubiese utilizado estos servicios. Imagínense ustedes, como parte litigante, cuando tengo a una persona que se encuentra detenida y lamentablemente por una mala costumbre se trata de desvirtuar este peligro, lógicamente ya sea pedimos oficios o requerimientos fiscales dirigidos a cada una de estas empresas de transporte y imagínense, yo voy a la terminal con mi oficio, mi requerimiento y se los dejo. Y entonces ellos leen y dicen, pero la persona está detenida, ¿sí? ¿Y de qué sirve que yo le informe si está detenida, si utilizó o no utilizó? Lógicamente, estando detenida no se va a poder dar a la fuga. Entonces, vean ustedes, un operador de estos servicios de flota de transporte provincial, interprovincial o interdepartamental se hacen esas preguntas. ¿Cómo quedamos ante el análisis del juzgador o del Ministerio Público cuando hace este tipo de exigencias? El segundo elemento, Lincoln, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Una pregunta con relación al numeral segundo.
Evidentemente, si hablamos de una persona extranjera que tiene flujo migratorio que usted dice reportado por migraciones, de virtual numeral 1 con relación a domicilio, familia y trabajo, y usted dice que el único institución que demuestra que tiene flujo migratorio es migración, y sale que tiene flujos y se lo activan en riesgo procesal ya por haber desvirtuado, por tener esos antecedentes. Más o menos, ¿cómo sería la figura para poder desvirtuar una posible cesación de que Bien. se encuentra duda? Perfecto. Antes de poder pensar en eso, tenemos que tratar de ir y cuestionar el análisis del juzgador. ¿Por qué? Porque si evidentemente yo puedo tener un flujo migratorio porque de pronto me fui de vacaciones a un lugar, pero así como salí del país, volví al país. Entonces aquí lo que interesa es ver cuáles son las razones del abandono del país. Sería muy diferente que de pronto la persona, cuando se enteró que hubo el proceso en su contra, viajó, pero hay que ver si volvió. Entonces aquí lo que importa es ver si es que el imputado tiene o no la intención de abandonar el país. Ahora, si una persona lógicamente anteriormente abandonó el país y se acreditó este peligro procesal bajo ese entendimiento, entonces aquí lo único que nos queda es demostrarle o decirle al juez que además de los otros elementos arraigadores que estén presentados, se debe considerar las razones del por cual se abandonó el país. No se abandonó el país por este proceso, se fue de vacaciones, se fue de salud o por motivos de salud o por último de trabajo. Y a eso se le llama la evaluación integral de los elementos. Marcelo Flores, adelante, por favor. Si me Muchas permite, gracias, profesor. doctor. Buenas noches. Una consulta igual con relación a este riesgo procesal, si existe el flujo migratorio. En un periodo razonable de registros de salidas al extranjero, ¿cuál sería? Por ejemplo, que tenga un movimiento de viajes de bastante, digamos, esos parámetros, ¿no? ¿Qué puntos son importantes para considerar que es bastante las salidas que tiene, a partir de cuántas y a partir de qué gestiones? Si, por ejemplo, registra hace 5 años atrás, pero sí un buen flujo de ingresos y salidas, ¿no? De 10, 20. Pero hagamos en un ejemplo donde la pregunta es, ¿qué parámetros de razonabilidad son considerados que son bastantes o que son más allá de lo que es de la gestión 5 años atrás o esos periodos? Gracias. Aquí lo que hay que hacer entonces es un análisis socioeconómico de la persona para poder determinar cuáles fueron las razones del por qué esta persona abandonaba el país con anterioridad y por qué después de 5 años ya no lo hace. Entonces, no podemos pretender cargar este peligro procesal sobre el antecedente de viaje. Y aquí corresponderá que el abogado realice una fundamentación dirigida a establecer las razones de el flujo masivo que antes tenía esta persona y ahora ya no la tiene. Entonces, lo que aquí corresponde ya es un análisis de la razón del por qué. ¿Sí? ¿Me permite, profesor? Doctor, perdón, para complementar, si es que estaría ligado a un proceso anterior, ¿eso ya no sería su comportamiento reticente en otro proceso? Ya, ¿Ya sería eso, otro riesgo? ya, eso es relativo al cuarto, al número al cuarto, pero eso en un momento más vamos a hablar acerca de eso. ¿Me permite, Está bien. profesor? Sí, levante la mano, por favor. Ya levanté la mano y no sé si Marco o no, Juan José Quiroz le habla, profesor. Quisiera Doctor, ¿cómo intervenir. está? Por favor, adelante. No sé si se me escucha bien o creo algún tipo de interferencia. Fuerte, fuerte y claro, doctor. Ya, profesor, con relación a este riesgo procesal 234, numeral segundo, peligro de fuga. A ver, el tema es el siguiente criterio. Este riesgo procesal tiene dos vertientes. Uno, la facilidad de abandonar el país y la segunda vertiente, la posibilidad de que esta persona permanezca oculta. Doctor, se le cortó.
Se le cortó, doctor Quirós. Sí, no sé si ahora tengo Ya, mejor audio. sí, mucho mejor. Adelante, doc. Ya. Le decía que para la valoración de todo riesgo procesal, incluyendo el 234 numeral segundo, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de hacer una valoración íntegra. También tiene la potestad de la aplicación de la sana crítica. En todo caso, las omisiones, ya sea por la parte acusadora en relación a la fundamentación del riesgo procesal y por el otro lado, la omisión de la defensa técnica del imputado en poder aportar elementos positivos a objeto de que se pueda realizar una valoración íntegra de los elementos que se aportan en la audiencia, no puede ser suplida por la autoridad jurisdiccional. Contexto. En todo caso, la valoración del flujo migratorio también debe estar ligado a la naturaleza del hecho. Si el hecho es un delito transnacional, como es el delito de narcotráfico, y una persona que está ligada al delito de narcotráfico tiene flujo constante de salidas y las actividades ilícitas a las que se ha dedicado tiene relación con las facilidades de abandonar el país, en todo caso la autoridad jurisdiccional podrá aplicar este riesgo procesal. Segundo, la posibilidad de que la persona imputada permanezca oculta. Resulta que en la otra cara de la moneda hay personas que son aprendidas, que se le ha emitido el 226 y son puestas a control jurisdiccional porque incomparecieron, agotaron el 224 o porque existe esta posibilidad o realmente estas personas no han sido encontradas en un lugar, ya sea en su domicilio real, domicilio laboral. En todo caso, de igual las circunstancias del caso en concreto. Otro ejemplo que puedo expresar es que el flujo migratorio en sí, porque una persona, pongamos otro ejemplo, no tenga relación con el hecho que se investiga y viajó dentro y fuera del país, está en su pleno derecho, porque la Constitución Política del Estado establece que las personas tienen la libertad de locomoción. En todo caso, este riesgo procesal está ligado expresamente al comportamiento del imputado en la tramitación de la causa o del caso en concreto. Y digo yo que a veces, viendo la otra cara de la moneda, la autoridad jurisdiccional no puede suplir también la obligación que tiene la defensa técnica de las personas que están siendo imputadas. Resulta también de que es fácil para, para muchos colegas abogados hacer una censura posterior a la audiencia en vez de realizar una defensa efectiva en la misma, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de que la carga probatoria le corresponda a la parte acusadora dentro del sistema garantista que nos encontramos, tampoco exenta de responsabilidad a la defensa técnica que pueda presentar documentación idónea, aportar positivamente a objeto de que su cliente o su defendido en este caso pueda demostrar y desvirtuar los riesgos procesales. En todo caso, aquí hay dos versos que debemos considerar. Uno, que muchas veces la parte acusadora refiere líricamente que ese riesgo procesal concurre porque la persona puede permanecer oculto o darse a la fuga, y también líricamente la otra parte refiere la carga probatoria no nos corresponde y resulta que ninguno de los dos realizó una valoración o un aporte positivo dentro del trámite del proceso o del trámite de la audiencia. En todo caso, sí recae la responsabilidad de la autoridad jurisdiccional a objeto de garantizar, pero la valoración íntegra, la sana crítica, va a dar la razón o el uso de la razonabilidad a la autoridad jurisdiccional para que pueda analizar si el hecho, y por su naturaleza, da la posibilidad de que concurra riesgos procesales y se deberá fundamentar
en su oportunidad y dentro de la misma audiencia de medidas cautelares a objeto de no generar ninguna lesión de derechos y garantías constitucionales a ninguna de las partes. En todo caso, es lo más complejo realizar una valoración cuando existen omisiones, ¿no es cierto?, por parte de los que participan dentro de las medidas cautelares o, digamos, los sujetos procesales. Es mi aporte, profesor. Muchas gracias. Excelente. ¿Dónde estaba, doctor? Qué buen aporte. ¿Dónde estaba? Ok, como lo decía nuestro colega, la segunda vertiente es permanecer oculto. Una cosa es abandonar el país y otra cosa es permanecer oculto. Para poder hablar acerca de la permanencia en la clandestinidad, se tiene que hacer un análisis del comportamiento del imputado. Se traslada de un departamento a otro, está en una provincia, está en otra, cambia de domicilio frecuentemente. Lo que nosotros tenemos que analizar es la capacidad de esta persona para poder permanecer oculto, pero obvio, hay que considerar de qué momento a qué momento empezó con ese comportamiento y cómo es que ese comportamiento representa para el proceso un peligro procesal de que se pueda dar a la fuga. Ahora, es importante que el juzgador realice, en realidad no solo el juzgador, sino también siempre la parte acusadora, haga un análisis de dependencia entre el primero y el segundo. Por eso el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 263-2014, el 12 de febrero, dijo, así de manera errónea, vinculando lo dispuesto en el 234.1 y 2, sostuvo que el riesgo procesal previsto en el 234.2 está demostrado porque cuando no existe trabajo, domicilio o familia, directamente concurre tal riesgo. ¿Y dónde está el razonamiento erróneo? En que la autoridad, cuando automáticamente genera este peligro procesal, no explica las circunstancias del caso concreto, así como lo venía diciendo nuestro colega hace un momento, coligiendo erróneamente que no existe un arraigo natural que obliga al imputado a estar presente en el proceso penal. Es decir, tiene que realizar necesariamente una fundamentación concatenada del primero con el segundo para que cada uno de ellos pueda establecer el porqué, la posibilidad de darse a la fuga o de permanecer oculto. Ahora, vamos a hablar del numeral tercero del artículo 234. Doctor Bolívar, creo que quiere decir algo. Estaba con la mano levantada. Mil disculpas. Siguiendo con la secuencia que establecía el doctor, si bien el riesgo procesal es autónomo, pero valga hacer la fundamentación que haga el juzgador al momento de determinar la procedencia del uno o del otro para poder establecer su vinculación. Ahora bien, lo que prefiere también la jurisprudencia no es que se les reproche el hecho de salir, como usted le decía, sino el hecho de volver. Pero si yo en un proceso que inicia en el año 2024 hasta el momento de la aplicación de las medidas cautelares, no tengo esa habitualidad de salir del país, ¿por qué el legislador, por qué podríamos inferir de manera errónea que esto constituye un riesgo procesal? Cuando mi libertad de locomoción no me reataba, no tenía algún motivo por el cual no deba salir. Entonces, esto es un parámetro que hay que considerar tal vez al momento de fundamentar la concurrencia o no concurrencia, establecer de cuándo inicia el proceso para adelante, porque de manera retroactiva sería una valoración negativa que se hace respecto a una circunstancia que no estaba dentro de su esfera de dominio o que no tenía ninguna necesidad. Otro parámetro para considerar, que tenga visa. Por lo general, acostumbran de que el hecho de que la persona tenga visa de ingreso a Estados Unidos o a Europa o doble nacionalidad implica de manera directa este peligro. Para tal efecto, en muchas oportunidades lo que hace es ofrecer y que quede secuestrado su pasaporte durante la investigación a los fines de poder acreditar que no se va a realizar esta circunstancia. Entonces, creo yo que es importante no solamente que la autoridad fundamente, sino también que las partes al momento de hacer su intervención, como decía el doctor Juan José, establezcan de manera concreta, ya que la autoridad jurisdiccional no puede automotivarse. Son las partes las que tienen que establecer en el juzgador esa sana crítica, tienen que establecer ciertos parámetros de qué es lo que debe hacerse y qué es lo que no. Bien, excelente, perfecto, doctor. Doctor Mercado, adelante, por favor, y avancemos. Doctor Mercado.
3. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Quiero retrotraerme un poquito hacia atrás con relación a la valoración del trabajo que hacen algunos juzgadores y principalmente algunas sentencias constitucionales que han salido relacionadas al trabajo como medio para desvirtuar el riesgo procesal de fuga. Y no sé si es mi criterio, pero existe demasiado formalismo en muchos administradores de justicia en cuanto a la valoración del tipo de trabajo que pueda tener el imputado. Por ejemplo, he visto casos donde se ha rechazado el trabajo informal, pese a que se ha presentado documentación idónea, como por decir fotografías del lugar donde esta persona desarrolla su actividad comercial, un acta de vecinos, del mercado, por decirlo así. Y dentro de ese concepto de formalismo, el juzgador ha exigido NID, licencia de funcionamiento, facturas, registros de cliente. O sea, no sé si es mi criterio, pero muchas veces bajo ese parámetro se está vulnerando el derecho, que no todos tienen un trabajo formal, por decirlo así, y se debe tomar en cuenta también que el trabajo informal constituye una fuente de ingreso para la familia y en este caso para un ciudadano que en este momento puede estar como imputado, digamos, ¿no? Sí, recordemos por favor que una de las modificaciones de la ley 1173, precisamente este artículo, el 234 en la parte final dice, tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo. Entonces, yo creo que aquí las autoridades jurisdiccionales y también el Ministerio Público tienen que tener en cuenta una valoración real de la situación laboral por la cual atraviesa nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, se debe hacer una valoración integral, a no ser que sea una cesación a la detención preventiva. Ahí sí la carga de la prueba se traslada de parte y ahí sí se le exige una cantidad razonable de formalismos. Doctora Fanny Alfaro, por favor. Sí, doctor. Buenas noches. Con relación al numeral segundo del artículo 234, evidentemente, simplemente quería hacerle la observación que, como usted ha manifestado, es importante hacer una fundamentación, no solamente con relación a que se solicita el 234.2, porque no existe el domicilio, trabajo, la familia debidamente acreditado, sino que se tiene que hacer una fundamentación del que requiere de manera fundamentada con elementos necesarios que sirvan a la fundamentación y a la existencia de este riesgo procesal. Eso por un lado, pero doctor, también hay que ser, creo, objetivos al momento de uno, cuando se realiza la fundamentación en cuanto a la solicitud, en cuanto a la fundamentación de cuando se otorgan estos riesgos procesales, el 1 concadenado al 2, pero también establecer la independencia de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que usted ha referido concierne y ocurre cuando se está en la audiencia de medidas cautelares a primera instancia en la solicitud de la imposición de los riesgos procesales. Lo contrario sucede cuando se está en las audiencias de cesación. ¿Por qué? Porque muchas veces, bajo la falta de fundamentación, el juez, que puede ser el mismo que ha otorgado la medida cautelar, pueden ser los vocales de la sala porque se ve en apelación, o puede ser el juez ya de sentencia o de tribunal, entienden que superado el numeral primero, es decir, que se ha cumplido con domicilio, con trabajo, familia, de manera automática y no de manera separada, consideran ya desvirtuado el numeral segundo. Pese incluso que en muchas ocasiones los jueces han hecho un excelente trabajo y la fundamentación es totalmente diferente, pero indican que no, que como va concadenado el uno con el otro, inmediatamente no existe el peligro de fuga y así como a veces, porque así lo han referido, resulta que no existe una buena fundamentación al momento de otorgarlo, tampoco existe una adecuada fundamentación cuando se levanta. Y como le digo, esto incluso a veces ha ocurrido
en la valoración que realiza ya en una apelación. Simplemente eso referente a los riesgos procesales concernientes al 234.1 y 2. Y le hablo esto porque, bueno, en alguna oportunidad me ha ocurrido. Excelente, doctora. Gracias. Doctor Parada, adelante, por favor. Muchas gracias, Señor, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Bueno, a ver, con la experiencia de mi persona cuando fue autoridad jurisdiccional, creo de que debe existir una separación de momentos en la audiencia que tienen control jurisdiccional los jueces de instrucción. Mi criterio personal es, digamos, de que cuando el Ministerio Público presenta una imputación formal y va a ser considerada la situación jurídica de los imputados, no debe, en este caso, la carga de la prueba necesariamente es recaída en el Ministerio Público y la parte acusadora. En consecuencia, ellos son los que deben demostrar todo lo contrario, de que los imputados no tienen una actividad lícita o un trabajo conocido. En consecuencia, ¿no? Las pruebas que hubieran sido aportadas por la defensa técnica de los imputados, que no están obligados a demostrar, sin embargo, bajo un principio de igualdad procesal, ellos tienen el derecho a asumir defensa y demostrar de que sí tienen una actividad lícita legalmente constituida en el país o un trabajo conocido. En consecuencia, la fundamentación de la autoridad jurisdiccional debe estar, ¿no?, bajo el principio de la sana crítica, que ellos deban valorar esas pruebas al momento de la audiencia de medidas cautelares. Diferente es, como ya han antecedido anteriormente los otros compañeros, cuando estamos ante una cesación a la detención preventiva para vincular el 234, numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal con la modificación de la Ley 1173. En consecuencia, debe necesariamente el imputado desvirtuar los fundamentos de la autoridad jurisdiccional, cuál fue su razonamiento para establecer la concurrencia del riesgo procesal del artículo 234 en su numeral segundo. Si la autoridad jurisdiccional dice no tiene un domicilio con una actividad lícita y en consecuencia al no tener un arraigo natural se encuentra, ¿no?, vinculado al artículo 234, numeral 2, con relación al numeral 1. Por eso es que creo yo, querido doctor, de que la fundamentación es muy importante por parte de los sujetos procesales del proceso. ¿Por qué? Porque la autoridad jurisdiccional es un tercero imparcial y él solo va a basar su decisión en su resolución fundamentada y motivada en base a los argumentos y las pruebas que hubieran sido aportados, ya sea en la audiencia de medidas cautelares o ya sea en una audiencia de cesación en la detención preventiva, ¿no?, que eso está vinculado al 239, numeral 1. Creo de que las autoridades jurisdiccionales, ¿no?, al momento de dictar una resolución, en su mayoría, creo de que de manera correcta ellos hacen ese trabajo de argumentación y valoración de las pruebas aportadas por las partes. Por eso es de que cuando uno está ya al otro lado, en este caso, cuando uno ya está en el ejercicio libre, o cuando uno ya está como Ministerio Público o como abogado de la defensa técnica del imputado o como abogado de defensa técnica de la víctima, tiene que tener otra visión, otra mirada de cómo la autoridad jurisdiccional fundamenta al momento de decidir sobre la situación jurídica del imputado y sobre los riesgos procesales. Querido doctor, creo yo de que es importante que hagamos esa diferenciación de los momentos. Medida cautelar es una cosa, cesación es la otra. Y la autoridad jurisdiccional siempre tiene que estar, ¿no? Si ya ha tomado una decisión con anterioridad y esa resolución, que es la audiencia de medidas cautelares, se encuentra firme y en la que se han establecido los motivos por los cuales establece esos riesgos procesales, es pues obligación de los sujetos procesales, ¿no?, desvirtuar los fundamentos de la autoridad jurisdiccional. Ese es mi criterio y espero no estar incomodando absolutamente a nadie, pero la verdad creo yo de que la mayor fuerza y participación para establecer los riesgos procesales necesariamente es el Ministerio Público, abogado de la defensa de la víctima y en relación al imputado. La autoridad nacional lo único que va a hacer es valorar las pruebas que sean aportadas y le dé esa razonabilidad bajo el principio de la sana crítica. Ejemplo, en una audiencia de medidas cautelares, doctor, no hay mucho formalismo para acreditar una actividad lícita. No, por decir un ejemplo, un albañil
con el hecho de demostrar de él que él trabaje de esa actividad, no le pueden exigir necesariamente que tenga un contrato de prestación de una construcción de una obra como contratista. Solo el hecho de trabajar en una obra, demostrando con fotografías de que sí está la obra y de que él desarrolla esa actividad, no se le puede exigir necesariamente, reitero, ¿por qué? Porque son personas que trabajan por día, son jornaleros ellos. Entonces, esa valoración tiene que hacerla el juez al momento de decidir con relación a esa actividad lícita. Y eso está vinculado necesariamente con un principio y un derecho fundamental que establece el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Ya lo dijo anteriormente el doctor Bolívar, de que hay trabajos informales que no se requiere más que anunciar. Una trabajadora del hogar también, una trabajadora del hogar necesariamente solo con su condición de ser trabajadora del hogar, creo de que puede tener esa valoración integral por parte de la autoridad jurisdiccional para acreditar esa actividad lícita. Esa es mi participación, doctor. Excelente, muchas gracias. Bien. Rapidito, un criterio puntual. Ya. Ya, aquí nos estamos olvidando cuál es la finalidad de la exigencia del elemento trabajo. Ya. Muchos al parecer estamos confundiendo que cuando se le exige a la persona que tenga trabajo, le tenemos que obligar a trabajar para que tenga plata, pero es diferente. No olvidemos que dentro del trámite del proceso, cuando hablamos de riesgo procesal de fuga, estamos estableciendo que necesitamos arraigar por la finalidad de las medidas cautelares, ¿no es cierto?, el principio de necesidad, arraigar a la persona al trámite del proceso. En todo caso, existen dos elementos aquí que son esenciales, el domicilio real y el domicilio laboral, ¿no es cierto? Podemos nosotros encontrar a una persona ya sea en su domicilio real o podemos encontrar en su domicilio laboral. La exigencia del trabajo está reatada a ese fundamento de que la persona deba ser encontrada, pueda ser habida en un lugar determinado. Para eso es la exigencia del trabajo. Obviamente que en la tramitación del proceso, cuando hablamos del elemento trabajo, vamos a entender de que las modificaciones de la ley 1173 en su parte infine del artículo 234 establece que se debe considerar la situación socioeconómica y la exigencia de un contrato no puede ser por sí mismo considerado la inexistencia del trabajo, pero las partes, o sea, estamos en la obligación de demostrar que esta persona tiene la habitualidad de ir a realizar una actividad lícita, porque es la otra vertiente que se debe considerar, la licitud de la actividad, por más informal que sea, debe ser necesariamente lícita, porque dice una actividad lícita, en la que una persona va a ser encontrada en un lugar determinado. Eso por un lado. Dos, con relación ya a la debida fundamentación en la concurrencia de riesgos procesales. Resulta que cuando activamos el artículo 234, numeral segundo, por los mismos fundamentos que en la audiencia de medidas cautelares han establecido las partes, la parte acusadora dice, al no tener trabajo, domicilio y familia, se activa el 234, numeral segundo. Ese fue el razonamiento, en un ejemplo le doy, ese fue el razonamiento en la audiencia de medidas cautelares. Resulta que en apelación confirman la audiencia y en la audiencia de cesación la otra parte, ¿no es cierto?, la acusadora, ya exigen de que presenten flujo, de que presenten otros elementos que no han sido motivos para la concurrencia de ese riesgo procesal. Y eso, a consideración personal, ya no es permisible, porque los razonamientos ya varían. Si nosotros exigiríamos el hecho de que una persona deba presentar flujo terrestre, ferroviario de las 500 flotas y taxis y trufis y flujos aéreos, ferroviarios, etcétera. Si no es la razonabilidad o no es la razón del fundamento, de la base del fundamento para la concurrencia de riesgo procesal, no se le puede exigir, no se le puede variar por más que se invierta la carga de la prueba en la audiencia de cesación de las medidas cautelares. Ese es un criterio, doctor. Gracias. Gracias, perfecto. Vamos a avanzar, por favor. Con relación al numeral tercero del artículo 234, la evidencia de que el imputado está en tiempo presente realizando actos preparatorios de fuga
este tipo de peligros procesales solamente funciona en tiempo presente. Quiere decir que la persona, al momento de la audiencia cautelar, contra ella se tienen que acreditar de distintas formas, con varios elementos, de que esta persona, producto del proceso penal, es que está realizando todo lo necesario para salir, para darse a la fuga. Entonces, cuando hablamos de actos preparatorios de fuga, hablamos lógicamente de transferencia de bienes, traslado de familiares, retiro de ingresos, transferencia de dinero a otras personas, entrega de bienes sin registro, y para eso tendremos que averiguar también si es que existen tickets de viaje, averiguar las razones, el tiempo, la anticipación de la compra como tal. Entonces, es importante que este peligro procesal sea acreditado en tiempo presente y de manera objetiva. Ahora, cuando hablamos acerca del numeral cuarto del artículo 234, es muy diferente a todos los otros peligros procesales. Cuando hablamos acerca del numeral cuarto del artículo 234, hacemos referencia a la actitud negativa que tiene el imputado con relación al proceso como tal. Entonces, aquí lo que se analiza es el comportamiento del imputado mientras dura el proceso o el comportamiento en otro proceso que tenga anterior, lógicamente, al principal, que demuestre que esta persona no tiene la voluntad de someterse al proceso. Entonces, veremos si esta persona fue citada, cuántas veces se suspendió, por qué razones se suspendió, si presentan constantemente certificados de salud, que se está mal, que está de viaje. Averiguaremos si es que se hizo declarar rebelde, veremos si de pronto en otros procesos presenta incidentes que hubiesen sido declarados maliciosos, temerarios, dilatorios, o si de pronto el imputado, ya sea en el ejercicio, entre comillas, porque sabemos que hay abogados que presentan cualquier tipo de incidentes o excepciones que no están fundamentadas, que no tienen lógica, que no tienen fundamento o sustento como tal, con la única finalidad de no someterse al proceso. Yo recuerdo que en una audiencia, uno de ustedes, colegas, dijo algo muy interesante. Dijo, este tipo de incidentes, la verdad es que se torna en una cuestión dilatoria. Evidentemente, bajo la máscara de hacer uso del derecho a la defensa, ya se pretende aquí vulnerar el desarrollo normal del proceso. Y este colega lo que dijo fue, ya el abogado debería tener conocimiento acerca de la verdadera razón de la presentación de estos incidentes o excepciones y probablemente calcular más o menos si es que va a tener o no va a tener éxito. En otras palabras, la ley 1173 ha modificado este tipo de acciones maliciosas con una falta de lealtad procesal bastante evidente y ha sentenciado, ha condenado este tipo de acciones. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, mejor dicho, es verificar el comportamiento de esta persona en otros procesos anteriores al proceso principal y el comportamiento de esta persona en el proceso principal. Entonces, aquí tendremos que hacer un razonamiento. El juzgador y el Ministerio Público tendrán que verificar a cuántas audiencias suspendidas se presentó el imputado, a cuántas oportunidades se lo tuvo que llamar al imputado, qué fue todo el trabajo que se tuvo que realizar para que el imputado sea encontrado, mejor dicho, para que fuera o para que pueda ser sentado frente a la autoridad. Inclusive, las declaratorias de rebeldía son y duran mientras son declarados rebeldes. Ahora, con relación a eso, el Tribunal Constitucional, en referencia a este artículo, dictó la sentencia 807/2005 del 19 de julio del 2005, en el cual dijo la conducta del imputado al momento de su aprehensión solamente puede ser considerada a los efectos de disponer la detención preventiva, pero para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva se debe determinar si a partir de la detención preventiva el imputado volvió a incurrir en semejante conducta. Entonces, lo que hay que analizar es
una presentación de un certificado de permanencia y conducta y ver si es que de pronto el imputado realizó otros actos que demuestren la actitud de no someterse como tal al proceso. Entonces, lo que se tiene que considerar es el tiempo presente. Avancemos. Con relación al numeral quinto del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, que se le haya aplicado alguna salida alternativa por un delito doloso. ¿Cómo acreditamos esto? ¿Cómo se acredita esto? Con un rehab, sentencias, copia legalizada de una sentencia, procedimiento abreviado. A lo que se trata aquí es de demostrar que esta persona anteriormente ya se sometió a una salida alternativa por un delito doloso. Yo creo que estas serían las únicas formas de poder acreditar todo esto. Entonces, esto nos lleva a una reflexión necesaria. La pelada esta. Nada, la otra lo miró nomás, no dijo nada. Les encargo su micrófono, porfa. Gracias. Ok. Este tipo de actitudes, o mejor dicho, este tipo de comportamientos por parte del imputado o estos antecedentes por parte del imputado no debe confundirse con lo que dispone el artículo 234 en su numeral sexto. Entonces, hay muchas personas que no consideran lo que se ha establecido en el numeral sexto. La palabra y el contenido, el significado como tal de cada palabra debe ser tomado en sentido literal. Este numeral establece lo siguiente: la existencia de actividad delictiva reiterada o anterior debidamente acreditada. Entonces, antes lo que se hacía era pedir antecedentes policiales o se iba al departamento de sistemas, por ejemplo, del Palacio, y lo que se hacía era imprimir todas las denuncias, todos los procesos. Y ya por eso agarraban y decían, tiene una actividad delictiva reiterada o anterior. Procesos que no tenían sentencia, procesos que no tienen imputación, procesos que inclusive estaban con sobreseimiento. Y todo esto partió a raíz de las modificaciones que se realizaron al procedimiento penal sobre la base del principio y de la garantía de la presunción de inocencia. Por lo tanto, la única forma de poderle decir a una persona delincuente es cuando efectivamente se le ha demostrado que es un delincuente. Y la única forma de decirle a alguien delincuente es con una sentencia condenatoria pasada en calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, y lo digo con muchísimo respeto, ¿es que acaso algún juez, algún fiscal, algún vocal o alguna autoridad no tendrá por ahí algunas denuncias por prevaricato, por incumplimiento de deberes? ¿Y ustedes creen por ese tipo de razones, justificadas o no justificadas, va a ser suficiente para poder acreditar este peligro procesal? No. El Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia constitucional 185/2019, S3 del 30 de abril, que dijo: únicamente se puede constituir el 6 del 234 si es que el imputado cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es respetar la presunción de inocencia. Entonces, por más que nos traigan varias imputaciones, varias acusaciones o cualquier cantidad de denuncias, hasta que no sea debidamente acreditado con una sentencia condenatoria ejecutoriada, no se puede pretender hablar acerca de actividad delictiva reiterada o anterior. Doctor Gómez, por favor, adelante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches a todos los doctores. Una pregunta en relación a este artículo. ¿No estaría estrechamente ligado con lo que establece el artículo 235 bis del procedimiento penal en cuanto a peligro de reincidencia? ¿Y cuáles serían las diferencias entre ambos? Perfecto. Uno, la reincidencia hace de forma específica, establece lo siguiente: también se podrán aplicar medidas cautelares, incluida la detención preventiva, cuando el imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero por sentencia ejecutoriada si no hubieran transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de 5 años. Es decir, que con una condena ejecutoriada dentro de 5 años,
o mejor dicho, dentro del plazo de 5 años, se puede utilizar ya sea este numeral o se puede hablar acerca del peligro de reincidencia como una causal o una acreencia de un peligro procesal. Podemos decir que es reincidente cuando se hubiese cometido el mismo delito como tal, o podemos hablar de la actividad delictiva reiterada o anterior. E inclusive es importante considerar si de pronto la persona tuviera o no sentencias condenatorias ejecutoriadas en otros países. ¿Sí? La Bien. palabra, doctor. Sí, Juan Carlos, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches a los colegas. Con relación al 234, numeral 5, no sé qué opinión le merece. Es respecto a la aplicación o a ver si aplicar una salida alternativa por delito doloso. Entiendo que el criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso, no se registran en un REHAP, tampoco la conciliación. Pero el Ministerio Público, por ejemplo, tiene acceso a una base de datos en las cuales registra, por ejemplo, autos definitivos en los cuales se haya otorgado una salida alternativa de criterio de oportunidad o una suspensión condicional del proceso. Algunas autoridades no toman esto como una salida alternativa, no lo consideran una salida alternativa cuando el 328 establece, digamos, ¿no? Hoy hay un catálogo de las salidas alternativas entre las cuales están todas ellas. No sé qué opinión le merece esto, doctor. Desde mi criterio, yo pienso que sí debería considerarse. Por supuesto que sí, porque son salidas alternativas a un delito doloso. Por lo tanto, debe considerarse como tal. Lo que sí, vamos a tener que hacer un trabajo amplio de investigación para ver el historial de esta persona. Eso es muy importante. Bien. Ahora, vamos a hablar de uno de los peligros procesales más complicados que puede existir. El 234, numeral séptimo, el peligro efectivo para la sociedad, para la víctima o para el denunciante. En materia de corrupción, probablemente no aplique víctima, sí aplique denunciante, sí aplique sociedad. Pero la víctima como tal, muy difícil porque la víctima es la sociedad, la víctima es el Estado boliviano. Entonces, cuando hablamos acerca de peligro efectivo para la sociedad, el Tribunal Constitucional, mediante la 092-2019 C2 del 5 de abril, dijo, a ver, pongámonos a pensar un poquito y veamos a ver qué es lo que significa efectivo. Entonces, aquí lo que utilizan los magistrados de este tribunal es agarrar, sacarse un diccionario de Osorio, seguramente, de la Real Academia, y entonces saber qué significa efectivo. Entonces, el concepto efectivo que se debe adicionar a la peligrosidad para que opere como fundamento de la detención preventiva hace alusión a que esto se refiere a un peligro existente, real o verdadero. Por lo tanto, la fundamentación debe estar precedida por elementos objetivos, o mejor dicho, la fundamentación debería estar sustentada en elementos materialmente verificables. Por lo tanto, más allá de cualquier criterio subjetivo, esto debería estar comprobable mediante elementos materiales, es decir, sobre todo verificar la conducta del imputado y la perspectiva de las personas y de los hechos. Aquí se debe aplicar, lógicamente, el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, no podemos decir de forma muy alegre, muy ligera, que el tal delito o cual delito es un peligro efectivo para la sociedad como tal, sino que esto debe estar sustentado en elementos materialmente verificables. Marcelo Flores, adelante, por favor. Una consulta, doctor. ¿Y por qué no puede ser considerado el Estado como víctima? En un caso concreto de corrupción, una gobernación que sufre un daño económico y que se tengan ahí funcionarios que sigan ahí ese peligro efectivo, ¿no? Generalmente ligados a secretarías de finanzas, contabilidad, direcciones de administración y finanzas, tesorería, contabilidad. Bajo esa... Sí, gracias. Porque primero que nada, el juzgador y el Ministerio Público tiene que hacer un análisis concreto. Si la persona ya fue
ya está siendo investigada, muy difícilmente la persona va a significar un peligro como tal para destruir la entidad como tal. Por eso se la considera la sociedad. No decir, la víctima es la gobernación, por ejemplo, y por lo tanto esta persona es un peligro para la gobernación, a no ser que sea un terrorista de esos que pretenda, amenace, ponerle bombas o algo por el estilo, y ni así, porque esta entidad es una entidad abstracta, es una ficción de la ley. Entonces, por eso hace referencia al peligro existente, real, y además las instituciones públicas son la representación en parte de la sociedad como tal. Entonces, lo que hay que analizar aquí es necesariamente el hecho como tal. iPhone está sin nombre, puede levantar, puede participar, por favor. ¿No? Marcelo. Doctor, aprovechando, sigo con la duda. Evidentemente no es, no sé si desde el punto de vista que lo pone como destrucción o generar un tipo de peligro de destrucción, pero evidentemente si bien un daño material al Estado con un delito de corrupción no se lo realiza, sí la forma quizás de identificar un daño que puede ser considerado como un peligro desde un punto de vista personal, puede ser el daño económico. Y esto en algunos casos en concreto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se inicia una investigación por el delito de conducta antieconómica, incumplimiento de deber especulado, que es el que más configura esta situación de apropiación de apropiarse de fondos o dineros que estaban bajo custodia de un funcionario público. Y durante la investigación ocurre otro caso similar. Y en los casos, en las investigaciones van avanzando y se llega a imputar, ¿no? Y no es un solo un hecho, digamos, en concreto, sino van ocurriendo varias investigaciones que podrían acreditar este peligro, ¿no? Porque solamente decir que el funcionario está trabajando ahí, ha ocasionado daño y porque está trabajando ahí puede ser un peligro, sí resultaría ser subjetivo. Pero si tenemos el otro indicio, las otras imputaciones, que son el mismo acto de daño económico generado a la gobernación, si se tienen suficientes indicios, no se podría comentar, o sea, no se podría interpretar como un peligro para la entidad pública como víctima, o sea, porque sí se puede constituir una entidad pública como víctima en un proceso, es considerada al margen de después ser querellante o empezar como denunciante. Desde mi punto de vista, no, porque ya estaremos pretendiendo utilizar varias imputaciones para acarrear como sea este peligro procesal. Tiene cierta razón lo que usted dice, ¿no? Pero para mí no creo que otros procesos existentes, dependiendo del daño que se haya cometido en la institución pública, puedan ser de forma objetiva o lógica para acreditar este peligro como tal. No veo el sentido específico de lo que es el peligro efectivo para la entidad como tal. ¿Sí? Ese es mi criterio, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que representa un peligro efectivo para la institución? Quizás una analogía que se podría utilizar y aplica en tema de género, ¿no? Que no es lo mismo, desde luego. Pero muchas veces los abusadores o los agresores, ¿no? Que viven en el lugar donde está la víctima, generalmente son detenidos preventivamente porque se encuentran en la misma vivienda. Por eso es que mientras no cambie de domicilio y demás, y se mantenga ahí, sí sería un peligro efectivo para la víctima porque puede ser otra vuelta afectada, ¿no? En su integridad psicológica, física y demás, en los delitos de 348. Pero en los delitos de corrupción, haciendo una analogía, tener ya también la actividad no solamente de la investigación como tal, sino que durante esta investigación la persona sigue sacando fondos, sigue sacando desembolsos de dinero y bueno, quizás arrojen las investigaciones a que no tiene descargos, no tiene respaldos, facturas falsas y demás cuestiones, pero sí existe ese peligro latente en un caso concreto. Ahí surge la analogía, digamos, desde un punto de vista personal, de que quizás podría configurar ese peligro efectivo para el Estado como víctima
porque sí, tenemos ahí a una persona que cuenta con otros hechos, ¿no? Así de peligrosidad, o sea, una actividad que genera peligros a las arcas del Estado, más o menos. Sí, es entendible. La palabra, Sí, sí. Antes, para cerrar un poquito esta idea, es importante que consideremos lo siguiente. Hablar de medidas cautelares es hablar acerca del instrumento que son. Las medidas cautelares son un instrumento para poder tratar de sofocar los peligros procesales. Si ustedes hacen un análisis peligro procesal versus medidas cautelares de carácter personal, ustedes van a poder identificar que cada una de las medidas cautelares está diseñada específicamente para poder anular cada una o cada uno de los peligros procesales. Entonces, como usted lo dice, de forma análoga, lo que se debería hacer es tratar de anular el peligro procesal con la medida cautelar. En otras palabras, si es un peligro la persona que esté yendo a la institución o cercana a una persona, lo mejor que debería hacer la autoridad aquí es realizar las prohibiciones. Prohibición de asistir a determinados lugares, prohibición de asistir y tener encuentro o contacto con determinadas personas. Entonces, recuerden ustedes, cada peligro procesal tiene su solución en una medida cautelar. Y cuando ningún peligro procesal puede ser salvado con una medida cautelar personal, para eso está entonces la detención preventiva. Hans Oliver Pérez, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Bueno, acotando a lo que tal vez mencionaba los anteriores compañeros, hacer mención también que en este caso del peligro efectivo, referido más que todo a la víctima y dentro de la descomposición del tipo penal en los delitos de corrupción, se entiende que el Estado es víctima en este caso, de acuerdo a la entidad o institución que resulte afectada. Existen diferentes personas que hayan posiblemente cometido un delito, ¿no? Presuntamente. Y a la hora de ser investigados, desde mi perspectiva, debe ser tomada en cuenta las funciones y atribuciones que tiene este servidora, empleado público. ¿Por qué? Porque no es lo mismo procesar por peculado a una persona que estaba a cargo de 10 cajas de barbijos y se las ha llevado de manera arbitraria, o procesar a un director de finanzas de una entidad, en este caso territorial autónoma, como puede ser la alcaldía, que estaba a cargo de contratos y mediante esos contratos tal vez, como en el caso ítems fantasma, realizado contratos para poder apropiarse de sueldos de personas ficticias que no, o no ficticias, pero que no desarrollaban funciones, pero que han hecho figurar esos contratos. Entonces, esta persona, a través del uso de sus facultades y atribuciones en la entidad del Estado, ¿no? En este caso territorial autónoma, podría sí ser un peligro efectivo para la víctima, que en este caso es la alcaldía, ¿no? Pero en el otro caso, como vemos el tema de peculado, que se haya apropiado de unas 10 cajas, no consideraría que sería un riesgo efectivo. ¿Por qué? Porque dentro de sus funciones, atribuciones y otras circunstancias, no habría ese peligro efectivo, en este caso, para la víctima, que sea una entidad o institución pública. Doctor. Excelente, gracias. la palabra Sí, en un momento puntual. más. Sí, un Perdón. momentito. En un momentito más vamos a entrar por ese camino. Adelante, ahora sí, por favor. Doctor, es que previamente debe componerse el artículo 76. ¿Quiénes son víctimas? Sí, los estados, a ver, las instituciones como tal, a través de sus representantes, pueden activar bajo la teoría de la ficción. Ahora, el peligro es la posibilidad material que tiene una persona de influir sobre la víctima. Pero si decimos que la víctima es un ente abstracto, que dadas las posibilidades, no puedo ir yo y pegarle a la víctima, no puedo yo ir a golpear, mansellar, hacer algún tipo de actividad en contra de esta institución, no podría de manera directa materializarse, fuera que la jurisprudencia ha establecido de manera concreta que con relación a riesgos procesales no se deben tomar, salvo excepcionalmente las cuestiones de género, no se debe tomar los elementos constitutivos del delito de la probabilidad de autoría
para sustentar a su vez el riesgo procesal. Entendiendo de que si yo ya estoy estableciendo de que dada su condición especial de funcionario, servidor público, ha realizado o ha pretendido realizar un hecho delictivo, materializar esa condición respecto a un riesgo procesal de un ente abstracto fuera de las condiciones establecidas en el 76, habría esa discomitancia, esa incongruencia, perdón, en cuanto a Bien, poder ampliar de manera simultánea estos dos aspectos. perfecto, doctor. Gracias. Excelente. Doctora Balcázar, adelante, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Bueno, otra vez. Mire, doctor, si nosotros nos vamos, ¿dónde está ubicado el 2347? La verdad que empezamos que está mal ubicado, ¿no? El Excelente. 2347 dice peligro de fuga. Y lo que yo siempre Excelente. decía, o sea, peligro efectivo para la víctima, pero, o sea, va a ir hay peligro por la vulnerabilidad de la víctima, o como quieran llamarlo, como quieren forzar, que eso es lo que creo, estoy tomando en cuenta, la verdad. Pero, o sea, si se va a fugar, digo yo, el tipo no será incluso mejor para la víctima, ¿no? Entonces, yo creo que este peligro efectivo para la víctima debería estar nomás en la obstaculización, que no es más que eso, ¿no? Que la obstaculización en realidad. Pero yo considero que no se puede ocupar los parámetros de peligrosidad para la víctima, porque estaríamos hablando pues que un Estado, o sea, está vulnerable frente a esa persona, que es una sola persona. Estamos hablando de que una institución del Estado está desprotegida frente a un ciudadano, que así sea la gravedad del hecho. No podemos, como establece la Corte Interamericana, no podemos tomar el parámetro, la gravedad del hecho los años de la pena. Entonces estaríamos hablando pues ya de una pena anticipada, ¿no es cierto, doctor? Entonces, si quieren trasladarlo o forzar esta figura del peligro efectivo para la víctima, ese análisis tendríamos que hacer. Y vean ustedes que una entidad pública tiene sus personas encargadas de resguardar esta institución. Entonces, no podríamos considerarla vulnerable frente a todo un aparato de un Estado, ¿no? Eso no más, doctor, gracias. Estamos conectados, doctora Vivian. Bien, vamos a hablar ahora del segundo peligro procesal. El segundo peligro procesal es el peligro de obstaculización, conforme al artículo 235. Entendamos, por favor, que la ley 1173 ha establecido ciertos parámetros importantes: integralidad, objetividad y definitivamente no ninguna presunción. Evidentemente, y yo estoy muy de acuerdo con la doctora Balcázar, el peligro efectivo para la víctima de la sociedad debería estar en el otro lado, es decir, acá en la obstaculización. Pero bueno, es nuestro legislador y ¿qué se le va a hacer? Entonces, el artículo 235, en su numeral primero, vean ustedes que tiene varios verbos: destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar. Esto quiere decir que la parte acusadora debe establecer claramente cómo la persona, el imputado, va a atacar a los elementos de prueba como tal, cómo lo va a eliminar, cómo lo va a alterar, cómo lo va a cambiar, cómo no lo va a mostrar, no va a permitir que esté al alcance de la investigación, cómo va a eliminar una parte del elemento como tal. Y cuando hablamos acerca de elementos de prueba, solamente podemos hacer referencia a dos cosas: a los documentos y a los objetos, a los análisis, a los informes, a las certificaciones, a la base de datos en los sistemas contables, a la base de datos que existan en los sistemas para poder realizar el tema de las licitaciones, a los análisis financieros que se puedan practicar para poder acreditar la existencia del hecho como tal. Esto hace referencia a la parte material de la investigación. Entonces, cuando se pretende acreditar esto, el juzgador, la parte acusadora, debe ser específica en cuanto a cada uno de estos verbos. ¿Cómo lo va a destruir? Y recuerden lo que dijimos los primeros días de clases: la persona tendrá la capacidad de efectivamente destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar, tendrá la capacidad física para hacerlo, tendrá la capacidad mental y anímica para poder destruir algo. Pregunta:
tendrá la capacidad temporal y tendrá la capacidad de poder hacer estos actos sobre los elementos de prueba, entonces aquí no solamente se debe especificar que se pueden realizar todos estos verbos, sino que también se debe establecer de forma específica sobre qué elementos de prueba se puede destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar. Entonces, si nosotros no somos específicos en cuanto a nuestra fundamentación, caemos en omisiones. Por lo tanto, tenemos que ver necesariamente el comportamiento del imputado y, de forma específica, la capacidad real de poder eliminar estos elementos de prueba. Ahora bien, cuando hacemos referencia al segundo numeral, aquí ya hablamos acerca de las personas, es decir, sobre cualquier otra persona que pueda tener relación directa o indirecta con el proceso investigativo. Entonces, aquí hay dos verbos que hay que considerar. Uno, que el imputado amenace. Dos, que el imputado influya. Y obviamente, en una influencia negativa. ¿Sobre quién? Partícipes, es decir, cómplices, coautores o instigadores, cualquier otra persona en los grados de autoría y participación que hubiesen podido posiblemente participar en el hecho. Víctima como tal, ya dijimos que muy difícilmente lo vamos a poder hacer. Testigos y peritos. Entonces, ¿para qué? Para que ellos informen de forma falsa o para que ellos definitivamente no quieran participar en el hecho, o del hecho de la investigación me refiero. Cuando hablamos acerca de peritos, mínimamente el Ministerio Público, lo digo con mucho respeto, no los odio, no odio a los fiscales, no odio a los jueces, por si acaso. Mínimamente se tiene que establecer la posesión de un perito. Y lo más importante, ¿será que una persona tiene la capacidad de amenazar realmente a un perito? Para eso tendremos que preguntarle al perito. ¿Y cómo vamos a poder hablar de una amenaza real contra un perito que ni siquiera ha sido propuesto como perito, cuando no hay la pericia propuesta, cuando no ha sido posesionado y cuando lo más importante, los peritos en este tipo de delitos son personas que generalmente están protegidas y generalmente ni se sabe quién va a ser el perito? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una descripción, no solamente de a qué personas se va a poder amenazar o influir, sino que también de qué forma se lo va a hacer. Es por eso que el Tribunal Constitucional estableció, mediante la sentencia 276-2018 C2 del 25 de junio, el argumento de este fundamento se ampara en suposiciones al afirmar el juez demandado que el imputado puede influir sobre los testigos, peritos, etcétera, pero no individualiza quién está influyendo y ni siquiera cómo lo está haciendo. Y lógico, esta afirmación de que este riesgo se mantiene hasta que exista una sentencia condenatoria vulnera el derecho a la presunción de inocencia, pues no se debe olvidar que por el mismo mandato legal, la detención preventiva puede modificar, cesar, lo que no sería posible si se asumiera esa afirmación. Juan Gabriel, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, bueno, dos puntualizaciones. Esta sentencia precisamente, justamente ha modulado lo que era la 301 quebrado 2011 respecto a este peligro que se mantenía hasta que no se tenga una sentencia ejecutoriada. Por otra parte, aquí en Tarija están malinterpretando lo que establece la ley 1173 en cuanto a peligro de obstaculización. Por ejemplo, bueno, en cada departamento hacen una diferente aplicación de la norma de acuerdo a su antojo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Tarija debe acreditarse materialmente que se está realizando ya estos actos de obstaculización al momento de la medida cautelar. Lo que yo discrepo, porque la conceptualización del peligro de obstaculización, precisamente en el artículo 235, habla de un futuro. Y en el inciso 2, a excepción del inciso 2, donde nos habla de destruir, modificar, obviamente también nos habla de una materialización. Y respecto también
a la última parte del artículo 235 que habla respecto nuevamente al periodo de acusación, cuál es su conceptualización. Ahora, en un caso en particular se ha dado también lo que usted hacía referencia sobre un perito, cómo se materializa. Tenía un caso, que es un caso sui generis, de donde un mismo funcionario de la misma institución sí podría influir negativamente en el perito porque era su compañero de trabajo. Entonces, es un ejemplo claro de que sí se puede dar, materializar en un futuro esta circunstancia que se lo puede acreditar por el mismo hecho de que trabaja en la misma oficina. Entonces, sí podría influir materialmente, es posible esta situación, pero también volvemos a hablar en un futuro, doctor. Ese sería Sí, mi aporte. claro, excelente. Pero aquí yo le hago una pregunta. ¿El hecho de ser amigos implica que va a influir negativamente sobre el perito? No, sino que él tiene acceso a información donde trabajaban. Ese era el fundamento de la autoacusación. Tiene acceso al material porque la misma computadora utilizaban los dos. Entonces, sí podía influir a mi criterio. Eso ya es distinto, ¿no? Estar cerca de las computadoras, los objetos y obviamente hay que ver siempre el grado de superioridad jerárquica que pueda tener una persona sobre otra. Siempre hay que hacer ese análisis. Ahora bien, el numeral tercero del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal hace referencia a que el imputado amenace, influya sobre jueces, fiscales o funcionarios del sistema de administración de justicia. Habría que ver si es que de pronto algún juez se anima a denunciar que está siendo influido negativamente. Habría que ver si algún fiscal se anima a decir que está siendo amenazado por parte del imputado. Esto, la verdad, es muy delicado, muy complejo. Hay muchas veces, yo recuerdo una vez, el doctor Parada no me va a dejar mentir cuando llevamos un caso hace tiempo. Mi cliente se quería pelear con el juez y yo era jalando a mi cliente, por favor salga de aquí, ¿qué le pasa? El juez va a hacer su informe y nos va a cargar un peligro y aquí hay testigos. No, que me va a escuchar. Por favor salga de aquí de una vez. Imagínense ustedes, ese tipo de actos sí podrían ser denunciados y lógicamente que podrían ser considerados como una actitud obstaculizadora sobre jueces, sobre fiscales. No sé si se acuerda, doctor Parada, que por suerte no denunció, no hizo nada, por suerte, porque si no, imagínese. Doctor, lo que pasa es que uno tiene que tener cierta cordura y eso nomás. No quiero acordarme del tema. Usted se mantuvo, mi cliente se volvió loco. Hay algunas personas que no entienden estas cosas y No, lo que pasa nosotros, es lo siguiente, que uno tiene que actuar en el marco de el cargo que ejerce, pues no el tema de la prudencia en el momento. No me faltó ganas de hacer el informe, de hacer una acción directa por obstrucción a la justicia y bueno, otro proceso se le ha ganado a su cliente, pero bueno, a veces uno tiene que tener compostura, pues, ¿no? claro, claro. No, y evidentemente hay personas que no entienden estas cosas, creen que uno dispone lo que dispone porque quiere, porque se le antoja. No, tiene sus fundamentos, tiene sus razones y nosotros, los libres, por lo menos, tenemos, los abogados libres, tenemos que enseñar a las personas a que sea lo que salga, hay que respetar a la autoridad porque se merecen el respeto. ¿Sí? Y eso es muy importante. Hay personas que se pasan, que gritan, les dicen de todo y no, esas cosas no son permitidas porque las autoridades merecen respeto. Por algo están donde están a todos ustedes y a todos sus colegas. ¿Sí? Eso para cerrar un poco el tema de los peligros procesales. Vamos a ver un poco acerca de los antecedentes legales, acerca de la duración de la detención preventiva. El artículo 239 antes establecía que se podía hablar de la cesación por el tiempo cuando la duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito o cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya dictado sentencia o 24 meses sin que adquiera la calidad de cosa juzgada. Posteriormente, el año 2010, con la ley 007, el artículo 239 fue modificado cuando su duración exceda el mínimo legal para el delito más grave
y luego cuando 18 meses sin que se dicte acusación y lo ampliaron un poco más porque se dieron cuenta que había problemas con la administración de justicia como tal, y es decir, 36 meses sin sentencia. Finalmente, la ley 586 modificó el artículo 239 el año 2014, cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena del delito más grave, que se juzga 12 meses sin acusación, 24 meses sin sentencia, y aquí, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación, niño, niña e infanticidio. Es decir, aquí lo que se hace es ampliar este detalle a los delitos de corrupción, que es lo que nos interesa. Es decir, no podemos hablar acerca de un proceso sin sentencia en 24 meses y que la persona tenga la libertad y 12 meses sin acusación. ¿Por qué? Porque de pronto las investigaciones en materia de corrupción a veces son complejas cuando participan muchas personas, y generalmente para poder ganar más tiempo para investigar, el Ministerio Público lo que hace es utilizar la estrategia de la ampliación de la imputación. Ampliamos contra una persona, nos ganamos 6 meses. Ampliamos contra otra, ganamos otros 6 meses, pero esto siempre visto desde el lado positivo, es decir, para que puedan seguir investigando mucho más. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que la investigación en delitos de corrupción no es fácil, es bastante compleja. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y lógicamente, 2 años sin sentencia en un delito de corrupción es considerable. ¿Por qué? Por la carga procesal. ¿Sí? Eso es muy importante. Aquí hay que considerar algo que es la inexistencia de bases legales. Tal como se pudo apreciar, sola la duración de la detención preventiva tenía un plazo una vez que estaba dispuesta. En ningún momento desde su imposición había una relación entre los principios que rigen las medidas y la adopción de la medida. Por eso es que hay algunos principios que rigen la necesidad de la incorporación del plazo de la detención preventiva: la temporalidad, la instrumentalidad, la variabilidad, la proporcionalidad y la provisionalidad. Entonces, cuando hablamos acerca de la incorporación del elemento plazo o duración de la detención preventiva, tenemos que hablar acerca del 233, probabilidad de autoría y peligros procesales. Por lo tanto, el plazo de la duración de la detención preventiva solicitada por el Ministerio Público y los actos investigativos que realizará en ese tiempo mientras esté detenido sirven para averiguar la verdad, para que el proceso avance y finalmente para la aplicación de la ley. Por lo tanto, el numeral tercero del artículo 233 fue modificado respecto al plazo de la duración de la detención preventiva. En la etapa preparatoria, la finalidad de las medidas cautelares es la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. En consecuencia, la duración de la detención preventiva debe estar determinada por los actos que se realizarán en ese término. Por lo tanto, el Ministerio Público tendría que tener argumentos coherentes y razonables para pedir el por qué la ampliación o la aplicación de la detención preventiva. Por eso es que el Ministerio Público tiene que decirle al juez: pienso realizar estos actos de investigación y voy a demorar tanto tiempo. Para eso necesito que esta persona esté detenida, porque mientras esté detenida, no voy a poder realizar los actos de investigación por la existencia de los peligros procesales. ¿Por qué? Porque la detención preventiva es un instrumento al servicio del proceso, para el proceso y cuidar al proceso del imputado. La víctima solamente puede fundamentar respecto al plazo. Sin embargo, esto no significa que la víctima no puede colaborar con el Ministerio Público en la fundamentación. Ahora bien, cuando hablamos acerca de la resolución acerca de la detención y su plazo, tenemos que considerar lo que dispone el artículo 235 ter, es decir, el juez lo que tiene que hacer el día de la audiencia cautelar es fijar la duración indicando su fecha de cumplimiento, y para eso tiene que señalar una audiencia para el control. ¿Y qué es lo que tiene que controlar en esa audiencia el juez que vaya a tomar en cuenta este plazo, esta fecha en esa audiencia? Primero que nada, tiene que analizar el comportamiento del imputado. ¿Qué es lo más recomendable? Acompañar fotocopias legalizadas del cuaderno de investigación para que el juez pueda evidenciar que durante la detención preventiva de esta persona, el imputado no hizo ningún acto de investigación o no hizo ningún acto de obstaculización. Sería erróneo
decir que el Ministerio Público diga, necesito más tiempo para investigar. Está bien, se le puede dar el tiempo de la detención, pero ¿qué culpa tiene el imputado? Usted no pudo investigar por culpa del imputado y aquí el Ministerio Público debería acreditar la persistencia de los peligros de obstaculización nuevos y por lo tanto el Ministerio Público lo que debería hacer es acreditar nuevos peligros procesales. ¿Por qué? Porque en sentido contrario se entendería que el Ministerio Público está pidiendo la detención solamente por pedirla. Entonces el Ministerio Público aquí está obligado a demostrar por qué razones no puede continuar con la investigación debido al comportamiento del imputado. Entonces, esto demuestra que el Ministerio Público está obligado a demostrar por qué necesita de la ampliación. El juez no puede disponer la ampliación por la ampliación si es que el Ministerio Público no fundamenta de forma objetiva por qué necesita que se amplíe la medida cautelar. En consecuencia, si el Ministerio Público no cumple con su deber de demostrar por qué necesita más tiempo de la detención preventiva, entonces el juez está obligado a disponer la cesación de la medida cautelar de la detención preventiva y aquí aplicar lo que antes se denominaban las medidas cautelares personales, lo que antes eran las medidas sustitutivas a la detención preventiva. Ahora bien, cuando hablamos del numeral tercero, el plazo de la duración de la detención preventiva en etapa de juicio oral y recursos no especifica el plazo de la duración. Lo único que tenemos que hacer es acreditar la existencia de peligros procesales. Paul Solá, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Doctor, respecto a la ampliación del plazo de detención, el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal, no sé si estoy mal, establece de manera taxativa: el plazo de duración de detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por la víctima y querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitadas oportunamente al fiscal y no respondidos por este. Es decir, en este caso, doctor, solamente al Ministerio Público le faculta ampliar el plazo cuando el delito o cuando el hecho responda a la complejidad del caso. No existe otra posibilidad, según la interpretación de lo que leo esta norma, doctor, y sí a la parte querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos a este. ¿No? Entonces, no tendría por qué el Ministerio Público ampliar el plazo de la detención cuando resulten actos investigativos a realizar, o estoy mal. Gracias, doctor. No, es correcto, lógicamente, pero tampoco el Ministerio Público puede ir y decir, no pude hacer estos actos, ay, qué pena, qué pena. Si no los hizo, eso es problema del Ministerio Público, no es problema del juez. Entonces, por eso es que debe fundamentar, y ojo, toda fundamentación, estimados colegas, está precedida de una debida motivación. La motivación viene sustentada en elementos objetivos. Entonces, el Ministerio Público, cuando habla acerca de la debida fundamentación para la ampliación, tiene que llevarse sus pruebas ahí de que hay obstaculización. Ahora, ojo, esto es un engaño de la norma. ¿Por qué? Porque todos sabemos que una investigación se determina su complejidad al principio de la investigación. No es vencido los 6 meses o los 5 meses de la detención preventiva. Entonces el Ministerio Público aquí lo que debería hacer es con un tiempo prudente analizar, determinar, exponer por qué razones la investigación es compleja. Y ojo, una investigación es compleja cuando se habla acerca de varios coimputados, varias víctimas, deficiencias investigativas, dificultades para poder realizar actos de investigación producto de la actitud obstaculizadora del imputado. A eso se le llama fundamentar una investigación compleja como tal. ¿Sí? Estoy de acuerdo con usted, Paul Solá. ¿Ese es su nombre? Paul, disculpe que le diga por su nombre, por favor. Sí, doctor, Paul Solá. Excelente, ya es para el registro de las participaciones. Sí, ya estamos acabando. Marco Gómez, por favor. Doctor, algo puntual. Escuché hace un momento en su intervención que a momento de solicitar la ampliación de una medida cautelar
en audiencia de situación jurídica, ¿es factible ampliar riesgos procesales? No sé si le entendí bien, me podría aclarar ello, por favor. Excelente, muy buena pregunta. Aquí en realidad lo que se debería hacer es que antes del vencimiento del plazo, el Ministerio Público debería pedir audiencia para la ampliación de peligros procesales. Esa es yo recomendaría que se haga para considerar esa situación. Pero lógico, los peligros procesales deberían estar sustentados en la actividad obstaculizadora, lógicamente, del imputado. Pamela Obando. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, hace un momento usted refirió de que el Ministerio Público debería informar a primeras instancias sobre la complejidad del caso. En este caso, se tendría que presentar un memorial al juez indicando sobre la complejidad o, en su caso, en el momento de imputar, hacer mención en la imputación que la investigación se está tornando compleja. ¿Se podría dar esas dos opciones? Sí, se tiene que hacer eso. Desde un primer momento, el Ministerio Público sabe y tiene que establecer en la imputación que que la investigación es compleja. Es vital que el Ministerio Público deje sentado eso para que en un futuro, cuando requiera acerca de la ampliación, como usted recordará, señor juez, en la imputación se estableció acerca de la complejidad de la investigación y usted podrá notar que se realizaron estos actos de investigación, los cuales nos determinaron a realizar otro tipo de actos de investigación, los cuales demuestran la complejidad del asunto y esos actos de investigación no se pueden llevar adelante debido a la actitud del imputado. Eso Doctor, es muy importante. perdón, y en esta situación, una vez que el Ministerio Público haga referencia a la complejidad del caso, podríamos también solicitar la ampliación de la etapa preparatoria en aplicación de lo que establece la normativa del Código de Procedimiento Penal. No, porque usted recordará cuándo es que se dispone la ampliación de la etapa preparatoria. ¿Se acuerda? Se hace mención cuando la investigación es compleja y cuando existe una cooperaciones internacionales. Ahí está. Entonces, Organizaciones criminales. Exacto, organización criminal. Criminales y cuando existe, de igual manera, se ha llegado a fundamentar con referencia a las cooperaciones internacionales. Así es. Pero, a ver, vámonos. 134. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Vea usted, por favor, cuando la investigación sea compleja, en razón a que los hechos se encuentren vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales, el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción la ampliación de la etapa preparatoria. Basta un plazo máximo de 18 meses. Pregunta: ¿podremos realizar la ampliación en un delito de corrupción por organización criminal? ¿Colegas? Quizás es doctor, un mil caso disculpas. donde, perdón, es un caso donde hay una estructura, ¿no? Como tal, y un ejemplo, un caso como Odebrecht, donde sí había un nivel de corrupción estructural, donde cada uno tenía su función, diferentes estructuras, no solo en un país, sino a nivel continental, pero después es complicado directamente conectar con la Recuerden cuestión de organización ustedes, criminal. sí, exacto. Recuerden ustedes, por favor, lo que establece el 132 bis, ¿sí? El delito de organización criminal requiere una serie de estructura y organización propia, dirigentes, soldados medios, digámosle soldados, ¿sí? Personajes medios, bajos, es decir, toda una estructura como tal que se dedique a este tipo de delitos. Entonces, veamos si es que de pronto organización criminal reconoce el delito de anticorrupción. Vean ustedes. Doctor, buenas noches. Sí, permítame un momento.
genocidio, destrucción o deterioro de bienes del Estado, riqueza nacional, sustracción de un menor o incapaz, tráfico de migrantes, privación de libertad, trata de seres humanos, vejaciones y torturas, secuestro, legitimación de ganancias ilícitas, fabricación o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos ambientales previstos en las leyes, delitos contra la propiedad intelectual o se aprovecha de estructuras comerciales o de negocio para cometer tales delitos. Entonces, será, y vea usted, la pena se aumentará en 1/3 cuando la organización utiliza menores de edad o incapaces y cuando el miembro de la organización sea un funcionario público encargado de prevenir, investigar o juzgar la comisión de delitos. ¿Será que un funcionario público de una alcaldía, de una gobernación, de un ministerio podrá ser ampliado por organización criminal? Entonces, ya es una interpretación que cada uno debería realizar. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Su Doctor, nombre. no Primo Flores. Doctor, ahora sí, eso. Doctor, buenas noches. Como dice usted, el tema de anticorrupción o corrupción, esta especialidad o lo que es la ley 004, no solo engloba los delitos cometidos por funcionarios públicos. Usted ha hecho referencia cabalmente a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, el tema de legitimación de ganancias ilícitas está conformada bajo esa naturaleza, tomando en cuenta, pues, que el delito precedente se enmarca en base al catálogo que da el artículo 185 bis, el mismo que no solo nace por delitos de narcotráfico, sino también puede ser por estafa, robo, y ahí nos da un catálogo, ¿no? Entonces, la sincronía que nos da para poder llegar a lo que es la legitimación de ganancias ilícitas, hace pues esa organización para poder blanquear o lavar esos activos que han sido ilícitamente obtenidos. Entonces, a criterio mío, se da esa organización criminal en el sentido de que no necesariamente es pues funcionarios públicos, sino aquí el tema de que este tipo penal está englobado dentro de lo que es la 004, entonces la especialidad de corrupción. Eso sería, doctor. Excelente, doctor. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bien. Perfecto. Entonces, consejo de conejo, para poder ampliar todo esto, ampliemos la investigación al delito de legitimación de ganancias ilícitas, vemos la estructura de las personas que participan en estos hechos para pedir la ampliación como tal. Doctor, Así de ¿la palabra? Sí, por supuesto. ¿La palabra, doctor? Sí, sí, la tiene. Gracias. Es importante también precisar que si se va a establecer que existe una organización criminal en el tema vinculado a delitos de corrupción de la ley 004 y la ley 1390, también se debe entender de que para poder vincular a una organización criminal se tiene que investigar el delito, necesariamente ambos, tanto el delito de organización criminal como el delito de corrupción, a efectos de que se puede establecer los elementos constitutivos de ambos tipos penales. Y usted está hablando ahí también en el catálogo del artículo de organización criminal de los bienes del Estado. Y los bienes del Estado no solamente son, digamos, administrados por los particulares, necesariamente son administrados en su mayoría por el servidor público. En consecuencia, creo de que se debe investigar ambos tipos penales, como también lo dijo la doctora Viviana Balcázar en los mensajes. Excelente. Bien, entonces, con eso ya llegamos hasta la parte final de todo nuestro avance. Para los que se conectaron recién, wow, ahora veo que son 140. Déjenme informarles que yo no tomo examen final, ¿sí? Lo siento, la verdad, si sufrieron, si pasaron penas o se puso fuerte la cosa, yo no tomo examen final. El día de mañana entiendo que tienen sus jornadas y todo eso, pásenla bien, disfruten y hasta aquí sería mi participación en esta clase. Les pido, sí, por favor, envíen su cuestionario y envíen su resumen. ¿Habrá alguna pregunta?
La palabra. Doctor, adelante. ¿Está concluyendo la clase todavía? Sí, ya. Muchas gracias, doctor. Bueno, en nombre de la coordinación académica, a cargo de mi persona y el doctor Fabio Cabrera García, queremos agradecerle por la participación como docente del módulo, así como también un agradecimiento especial también a todos y cada uno de los compañeros maestrantes, esperando, ¿no?, de que podamos nosotros cumplir. Un agradecimiento también por la flexibilidad que usted está dando sobre el tema del examen, que ya no lo va a tomar, que nos va a permitir hacer un resumen y el cuestionario que usted nos ha enviado, a efecto de poderlo presentar el próximo viernes. En consecuencia, entenderá también de que los compañeros son varios autoridades jurisdiccionales del Ministerio Público, y que el trabajo es complicado, doctor, y yo creo que usted bajo esa reflexión está cambiando su decisión, que creo que va a caer muy bien a todos. Reitero, doctor, agradecido por haber aceptado la invitación realizada por mi persona para este módulo. No, en realidad el agradecido soy yo por tomarme en cuenta. Para mí es una bendición poder compartir algo con ustedes. Sé que es muy difícil, entiendo su labor, es muy complicada. No me gustaría estar en sus zapatos porque es muy fuerte de ser juez, ser fiscal, es difícil. Y por si acaso, no es que yo haya cambiado mi decisión, yo no tomo examen final, solo les pido que no lo cuenten por ahí a sus otros colegas porque me gusta causar esas cosas en la parte final. Ya varios de ustedes que pudimos ir docentes y alumnos ya lo saben, ¿sí? Muchas gracias. El bendecido y el agradecido soy yo. Espero que nos podamos volver a encontrar en otra oportunidad y bueno, que les vaya muy bien. Muy buenas noches. Doctor, antes que se vaya, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Los compañeros también, en nombre de los alumnos. Gracias, doctor, por su enriquecimiento. Siempre se aprende algo y estamos muy agradecidos. Gracias. Doctor Bedregal, doctor Bedregal, primeramente agradecerle su conocimiento, su vasto conocimiento. La verdad que estos días ha sido aprender mucho de usted y bueno, todo el material que nos ha dado, obviamente le vamos a dar una revisada nuevamente y nada, solamente decirle y desearle mucho éxito, doctor. Gracias, doctor Cándido Blanco Choque. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, doctor. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Esperamos verlo nuevamente por ahí más adelante. Gracias. Gracias, doctor Bedregal, que tenga buena noche. La verdad que siempre es un honor poder escucharlo y poder extraer todos esos conocimientos que nos ha impartido. Muchas gracias. Gracias, doctor, que le vaya bien.